Soy Alejandro Rodiles Bretón, yo soy profesor de Derecho Internacional Público y también he dado la materia de Derecho y Gobernanza Global aquí en el ITAM, soy profesor de tiempo completo en el ITAM. Me he enfocado en los últimos años a entender cómo la gobernanza global, lo que se llama gobernanza global, que es un fenómeno muy amplio, afecta al derecho internacional clásico, el derecho internacional público clásico, que es básicamente derecho interestatal, derecho entre estados, donde el Estado es el principal sujeto creador y a quien se le aplican las normas del derecho internacional, y en el caso con el surgimiento de la gobernanza global, que es un epifenómeno de la globalización, esto ha tenido cambios estructurales muy profundos en el derecho internacional clásicamente concebido. Muy concretamente me he enfocado a cuestiones de seguridad global, pero también he echado una clavadita en cuestiones de cambio climático y otras áreas en donde estos cambios han sido muy profundos. Esta línea de investigación que les acabo de escribir tiene muchísimo que ver con lo que está plasmado en mi libro, Coalitions of the Willing and International Law, donde justamente lo que analizo es cómo alianzas informales de Estado en combinación con otras redes globales han tomado decisiones muy importantes en el campo de la seguridad global, del cambio climático, y cómo esto afecta los fundamentos, las estructuras del derecho internacional. Este libro fue publicado en 2018 y tuve la fortuna de que la Sociedad Europea de Derecho Internacional, la European Society of International Law, designara mi libro como el mejor libro en Derecho Internacional del año, de 2018. El premio me fue otorgado en septiembre de 2019 en la reunión de la Sociedad Europea de Derecho Internacional en Atenas. Siendo el producto de una tesis doctoral, pues bueno, fue una investigación bastante larga que tuve que interrumpir por diversos factores. Uno de ellos fue porque me llamaron a trabajar en la misión de México ante las Naciones Unidas, cuando México formó parte del Consejo de Seguridad. La última vez, ahorita estamos a punto de entrar de nuevo. Entonces ahí interrumpí la tesis doctoral, pero mi mismo tutor de doctorado, el profesor Norton, me dijo: no puedes dejar de tomar esta oportunidad y aparte te va a servir mucho para la tesis. Entonces la investigación es una investigación documental, analítica, de fuentes, pero también está basada en mi experiencia profesional como delegado de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y lo que básicamente observé ahí, en pocas palabras, fue cómo el Consejo de Seguridad ya no es este órgano central en donde están los 15 miembros representados por los respectivos representantes estatales, sino que es una plataforma que interactúa con muchos otros mecanismos, con muchas otras redes, y que le ayuda no solamente a implementar mejor sus decisiones, sino también a tomar las decisiones. Y es algo que también pude ver en la propia práctica, ¿no? Como su Sherpa de México en la Cumbre de Seguridad Nuclear, que es una cuestión informal que interactuaba muy estrechamente con el Consejo de Seguridad, pues ahí pude ver mucho, observar estas interacciones. Y bueno, eso me llevó a enfocarme justamente en eso. Por eso el subtítulo del libro de The Interplay Between Formality and Informality, porque para mí en donde más donde se están gestando los cambios más importantes del derecho internacional hoy en día es justamente en las interacciones entre lo formal y lo informal. Otro de mis temas de investigación que es más clásico es el de derecho de tratados. Es uno de los temas que forman parte del núcleo del derecho internacional público de antaño. De hecho, se acaba de celebrar los 50 años de la Convención de Viena sobre el derecho de tratados. Aquí en el ITAM tuvimos un evento al respecto. Y bueno, en el libro lo que también trato de ver, de analizar, de documentar y de evaluar es cómo estas interacciones entre los mecanismos informales y lo formal, entre coaliciones y organizaciones internacionales, también han llevado a cambios en el mismo derecho de tratados, ¿no? Entonces, en ese sentido, el análisis que hago es sobre todo en torno al Acuerdo de París sobre cambio climático, un tema que está muy de moda hoy en día por la amenaza del cambio climático, como todos sabemos. Y este acuerdo es un acuerdo totalmente inusual, es un acuerdo que no se apega a los cánones del derecho de tratados, justamente porque viene ya muy influenciado por todos estos juegos, por estas interacciones con las cuestiones que yo llamo en términos generales informales y que tienen que ver con diversos esquemas de regulación de la gobernanza global. Y más allá de estas cuestiones concretas, a mí me interesó mucho en el libro, y es lo que traté de reflejar sobre todo en los últimos capítulos, en las conclusiones. ¿Qué nos dice todo eso sobre el derecho internacional? ¿Realmente tenemos hoy en día un derecho internacional clásicamente concebido, o estamos ya más ante un derecho global que es muy distinto, que todavía nadie entiende bien?
y que cambia no solamente las maneras en que se hacen las normas, sino también quienes intervienen en esa creación de normas, cuáles son los sujetos que participan. Y aquí obviamente viene la parte de los actores no estatales, la sociedad civil, pero muchos otros más. Y en ese sentido yo traté en el libro de no dar una respuesta definitiva, eso obviamente no, pero sí de aportar al diálogo, de entender cómo efectivamente estamos ante un derecho global en flujo, en cambio, en cambio constante, en donde todavía no terminamos de definir los parámetros y nos va a llevar mucho tiempo todavía, porque aparte estos siguen cambiando de cómo se crea el derecho, qué es ese derecho global, pero es algo que no podemos dejar de ver, porque sea cual sea el campo al que nos dediquemos, sea el derecho internacional de tratados, el derecho de seguridad internacional, sea el derecho de cambio climático, o derecho de medio ambiente en sentido más amplio, derechos humanos incluso. En todos estos rubros vemos estos cambios tectónicos, cómo se están moviendo las plataformas del derecho internacional, sus estructuras. Y ello creo que es muy importante también para la docencia. Es muy importante para la docencia, aunque es un reto también bajarlo al aula para que se pueda explicar los estudiantes que empiezan a entender qué es el derecho internacional y de repente les decimos, bueno, ese derecho internacional ya está cambiando y sigue cambiando y seguirá cambiando, pero es algo que no podemos ignorar, que si no enseñamos eso, con todos los desafíos que ello implica, corremos el peligro de enseñar un derecho internacional ya en retirada, ¿no?